En el extremo occidental de Europa, donde el sol parecía hundirse cada tarde en un océano infinito, nació una ambición que cambiaría para siempre el destino del mundo. No fue un plan trazado con claridad desde el inicio, ni una empresa concebida como imperio en su forma definitiva. Fue más bien una sucesión de decisiones, conquistas, errores y visiones grandiosas que, unidas por la fuerza de la fe, el acero y el oro, darían forma a lo que la historia recordaría como la mayor potencia global de su tiempo: la monarquía hispánica. Todo comenzó en una península fragmentada. Durante siglos, los reinos cristianos del norte habían resistido, combatido y avanzado lentamente contra Al-Ándalus. La guerra no era solo territorial, era espiritual, cultural, existencial. Castilla, Aragón, Navarra y Portugal crecieron bajo la sombra constante de la frontera, forjando sociedades militarizadas, nobles acostumbrados al combate y una mentalidad donde la expansión era sinónimo de supervivencia. La guerra moldeó a sus hombres y a sus instituciones. Cuando Isabel de Castilla y Fernando de Aragón unieron sus coronas, no solo sellaron una alianza dinástica, consolidaron una nueva forma de poder. La toma de Granada en 1492 cerró un ciclo de casi 8 siglos de conflicto. Pero aquel mismo año, mientras las banderas cristianas ondeaban sobre la Alhambra, otra puerta se abría, mucho más vasta y peligrosa. Un navegante genovés, convencido de haber encontrado una ruta occidental hacia Asia, regresaba con noticias de tierras desconocidas. Lo que siguió no fue una exploración cautelosa, sino una avalancha. Islas primero, continentes después. Hombres que jamás habían visto una selva, una pirámide o un imperio ajeno al mundo cristiano se encontraron frente a civilizaciones antiguas, complejas y riquísimas. El choque fue inmediato y brutal. El acero, los caballos y las enfermedades viajaron junto con la cruz y la bandera real. En pocas décadas, vastos territorios desde el Caribe hasta los Andes quedaron bajo dominio español. La caída de grandes imperios indígenas no puede entenderse solo como una victoria militar. Fue una combinación de alianzas, traiciones, epidemias y una incomprensión mutua profunda. Para los conquistadores, aquello era la confirmación de una misión divina. Para la corona, una oportunidad sin precedentes. El flujo de metales preciosos que comenzó a llegar a Sevilla no tenía comparación en la historia europea. Plata, sobre todo, toneladas arrancadas de las entrañas de América, transportadas a través del Atlántico bajo constante amenaza de tormentas y piratas. España se convirtió en el eje del mundo conocido. Sus monedas circulaban en mercados asiáticos, sus decisiones influían en guerras europeas. Sus flotas cruzaban océanos con una regularidad que asombraba y aterrorizaba a sus rivales. Desde Filipinas hasta Flandes, desde Nápoles hasta el Perú, un entramado de territorios dispersos obedecía, al menos en teoría, a un solo monarca. Pero el dominio global no era solo cuestión de riqueza, era administración, fe y control, virreinatos, audiencias, consejos y una burocracia cada vez más compleja intentaban gobernar territorios que ningún imperio anterior había logrado siquiera imaginar. La religión se convirtió en pilar central. Evangelizar no era solo salvar almas, era justificar el dominio. Misioneros avanzaron junto a soldados, aprendieron lenguas, destruyeron templos y levantaron iglesias. En muchos lugares, la fe cristiana se mezcló con creencias antiguas, creando nuevas formas de religiosidad que aún perduran. En Europa, la situación era igualmente explosiva. España no solo era un imperio ultramarino, sino la principal defensora del catolicismo en un continente desgarrado por la Reforma. Las guerras no cesaban. Francia, Inglaterra, los principados protestantes, el Imperio Otomano, todos chocaron, directa o indirectamente, con el poder español. Los tercios, temidos por su disciplina y ferocidad, marcharon por campos lejanos, sosteniendo durante décadas una supremacía militar casi indiscutible. Sin embargo, bajo la superficie del esplendor, las grietas comenzaban a formarse. La riqueza fácil no siempre fortalecía.
La plata provocó inflación, dependencia y una economía desequilibrada. Mientras otros países invertían en manufactura y comercio, España confiaba en el flujo constante de metales americanos. Las guerras, interminables, drenaban recursos humanos y financieros. El imperio crecía, pero también se estiraba peligrosamente. Aún así, durante más de un siglo, el mundo giró alrededor de la voluntad de los reyes españoles. El sol, decían, nunca se ponía en sus dominios. Y en ese resplandor continuo, entre victorias gloriosas y tragedias silenciosas, se forjó la leyenda de una potencia que, por primera vez, había intentado dominar el planeta entero. La historia de la hegemonía española no es solo la de conquistas y batallas. Es la historia de un mundo que se hizo uno solo, para bien y para mal. Y es también la historia de cómo incluso los imperios más vastos llevan en su interior las semillas de su propio desgaste. El apogeo de la monarquía hispánica no fue un instante aislado, sino una meseta larga y exigente, sostenida por un equilibrio frágil entre poder, fe y miedo. Tras las primeras décadas de conquistas y expansión, el imperio se enfrentó a un desafío mayor que cualquier ejército enemigo: gobernar lo inconmensurable. Las Indias no eran un territorio homogéneo, eran mundos superpuestos, separados por océanos, selvas, montañas y culturas milenarias. Para sostener el dominio, la corona creó un sistema que pretendía ser racional y justo, pero que en la práctica era lento, distante y muchas veces ciego. Virreyes gobernaban en nombre del rey, rodeados de funcionarios que jamás habían pisado Castilla, y criollos que, aunque nacidos en América, eran excluidos del poder real. Bajo ellos, una población indígena sometida, diezmada por enfermedades y obligada a reconstruir su vida dentro de un orden impuesto. La encomienda, concebida como un mecanismo de protección y evangelización, pronto se convirtió en un instrumento de explotación. Minas como las de Potosí devoraban hombres a un ritmo inhumano. La plata fluía, pero el costo humano era inmenso. La corona legislaba desde lejos, promulgando leyes que hablaban de justicia y protección, mientras la realidad en el terreno seguía marcada por el abuso y la desesperación. El imperio se enriquecía, pero también se endurecía. En Europa, el peso del liderazgo católico arrastró a España a conflictos constantes. Defender la fe significaba sostener guerras en múltiples frentes. Los Países Bajos se convirtieron en una herida abierta. Durante décadas, ejércitos marcharon, ciudades fueron sitiadas y campos arrasados. La disciplina de los tercios mantuvo el control durante un tiempo, pero el desgaste fue continuo. Cada victoria exigía más hombres, más dinero, más sacrificios. El mar, que había sido la vía del triunfo, se transformó también en un escenario de amenaza permanente. Piratas y corsarios atacaban las flotas cargadas de tesoros. Inglaterra, emergente y audaz, comprendió que no podía vencer a España en tierra, pero sí sangrarla en los océanos. La Gran Armada, concebida como el golpe definitivo, terminó convertida en símbolo de vulnerabilidad. Las tormentas y los errores humanos hicieron lo que los cañones enemigos no pudieron lograr. Aún así, la imagen del imperio permanecía. La corte brillaba con fasto. El arte, la arquitectura y la literatura alcanzaron una grandeza extraordinaria. Mientras los cofres se vaciaban para pagar guerras, las iglesias se llenaban de oro, los palacios de cuadros y las ciudades de una cultura profundamente marcada por la idea de misión y sacrificio. España se veía a sí misma como el muro que contenía el caos, aunque ese muro comenzaba a resquebrajarse. El problema no era solo externo. Dentro del propio imperio crecía una contradicción profunda. La riqueza americana no generaba desarrollo interno. La agricultura languidecía, la industria era débil y la nobleza despreciaba el trabajo productivo. Vivir del imperio parecía suficiente, hasta que dejó de serlo. Cada remesa de plata llegaba ya comprometida, destinada a pagar deudas contraídas con banqueros extranjeros. El oro pasaba por España, pero no se quedaba en ella. Mientras tanto, en América, una nueva sociedad tomaba forma. Españoles nacidos en el Nuevo Mundo comenzaban a sentirse distintos. No eran indígenas, pero tampoco plenamente aceptados como peninsulares.
Administraban, producían y sostenían el imperio, pero estaban excluidos de las decisiones más altas. Bajo la superficie de lealtad germinaba un resentimiento silencioso. El siglo avanzaba, y con él el cansancio. El imperio seguía siendo vasto, pero ya no era invencible. Cada revuelta, cada derrota naval, cada crisis económica dejaba claro que el dominio mundial exigía algo más que fe y gloria pasada. España había conquistado el mundo, pero ahora debía enfrentarse a una verdad implacable. Ningún poder, por grande que sea, puede sostenerse indefinidamente sobre la sangre, la plata y la obediencia forzada. Y así, mientras el sol seguía iluminando territorios bajo su bandera, la sombra del declive comenzaba a alargarse lentamente, casi imperceptible, anunciando que la era del dominio absoluto no sería eterna. El siglo XVII se abrió para la monarquía hispánica como una larga prueba de resistencia. El imperio seguía siendo inmenso, pero su fuerza ya no emanaba con la misma claridad de antaño. Cada territorio exigía atención, cada frontera reclamaba soldados, cada enemigo aguardaba el momento oportuno. Gobernar el mundo se había convertido en una carga tan pesada como la corona misma. Los Austrias heredaron no solo dominios, sino problemas acumulados. La maquinaria imperial funcionaba por inercia, sostenida por leyes, rituales y una fe profunda en el orden establecido. Sin embargo, la realidad cambiaba más rápido que los decretos reales. Las guerras continuas drenaban hombres y recursos, mientras la población peninsular disminuía por epidemias, hambre y emigración. Castilla, el corazón fiscal del imperio, se agotaba. La figura del valido emergió como síntoma de un poder que ya no podía sostenerse por sí solo. Reyes cada vez más distantes delegaban decisiones cruciales en hombres que gobernaban entre intrigas cortesanas y urgencias imposibles. Se intentaron reformas, recortes, centralizaciones. Pero cada intento chocaba con resistencias locales, privilegios históricos y una estructura imperial diseñada para expandirse, no para replegarse. En los campos de Europa, los ejércitos españoles seguían luchando, aunque ya no con la certeza de la victoria. La Guerra de los 30 años marcó un punto de inflexión. Lo que comenzó como un conflicto religioso se transformó en una lucha total por la supremacía continental. España combatió en nombre de la fe y de la dinastía, pero terminó enfrentándose a una realidad brutal. Sus enemigos habían aprendido, se habían adaptado, y ahora podían igualarla. Las derrotas no fueron siempre aplastantes, pero sí constantes. Cada una erosionaba el mito de invencibilidad. Rocroi no fue solo una batalla perdida, fue un golpe psicológico. Los tercios, símbolo del dominio español, ya no eran invulnerables. El mundo observó y comprendió que el equilibrio de poder estaba cambiando. Mientras tanto, el imperio ultramarino parecía, paradójicamente, más estable que el europeo. América seguía produciendo, comerciando y creciendo. Ciudades como México y Lima se habían convertido en centros culturales, económicos y administrativos de primer orden. Pero esa estabilidad ocultaba una transformación profunda. Las élites criollas acumulaban poder real, aunque no político. Se sentían herederas del imperio, no simples administradoras temporales. La distancia entre la metrópoli y sus dominios se volvió cada vez más evidente. Las decisiones tardaban meses en llegar. Los problemas locales requerían soluciones inmediatas, no instrucciones desde un continente lejano. La lealtad se mantenía, pero ya no era ciega. Era práctica, condicionada, consciente de su propio valor. En la península, la sociedad se aferraba a la tradición. La fe seguía siendo un pilar central, pero también un freno. La Inquisición, concebida como guardiana de la ortodoxia, se convirtió en un símbolo de inmovilidad. El miedo al cambio paralizaba reformas profundas. Mientras otras potencias abrazaban nuevas ideas económicas y científicas, España miraba al pasado, convencida de que su misión histórica bastaría para sostenerla. El imperio no cayó de golpe. No hubo un colapso repentino ni una derrota definitiva. Hubo, en cambio, una lenta pérdida de iniciativa. España reaccionaba más de lo que actuaba. Defendía lo que había conquistado,
pero rara vez podía expandirse sin pagar un precio desproporcionado. El dominio mundial, alguna vez afirmado con orgullo, comenzaba a sentirse como una herencia pesada, difícil de sostener y aún más difícil de abandonar. Y sin embargo, incluso en el declive, la monarquía hispánica seguía siendo una potencia global. Su idioma, su fe y sus instituciones se habían arraigado en continentes enteros. Aunque el poder militar disminuía, la huella cultural se volvía permanente. El imperio ya no avanzaba con paso firme, pero tampoco desaparecía. Se transformaba lentamente, preparándose sin saberlo para una nueva era en la que el dominio no se mediría solo en territorios conquistados, sino en legados imposibles de borrar. Con el cambio de dinastía, el imperio entró en una nueva fase sin comprender del todo que ya no era el mismo. La llegada de los Borbones no fue solo un relevo en el trono, sino una ruptura silenciosa con la forma en que España había entendido su poder durante más de 2 siglos. La Guerra de Sucesión reveló con crudeza una verdad que ya no podía ocultarse. El dominio universal era insostenible sin una transformación profunda. La guerra desgarró territorios, dividió lealtades y expuso la fragilidad del entramado imperial. Potencias extranjeras intervinieron abiertamente, no para destruir España, sino para repartirse su influencia. El resultado fue claro: el imperio sobrevivía, pero reducido, vigilado, condicionado. El precio de la paz fue alto, y por primera vez desde su ascenso, España aceptó límites impuestos desde fuera. Los nuevos reyes intentaron reformar lo que los Austrias habían heredado sin corregir: centralización, eficiencia administrativa, control fiscal más estricto. En el papel, el imperio parecía renacer. Se reorganizaron virreinatos, se fortaleció la marina, se impulsó el comercio legal. Pero estas reformas, aunque necesarias, llegaron tarde y generaron tensiones profundas, sobre todo en América. Las colonias, durante siglos relativamente autónomas en su funcionamiento cotidiano, comenzaron a sentir con fuerza la mano de la metrópoli. Más impuestos, más control, menos margen de decisión. El imperio, que antes se sostenía sobre una lealtad construida en la distancia y la costumbre, exigía ahora obediencia directa. Aquello que pretendía fortalecer el dominio terminó erosionándolo. Mientras tanto, el mundo cambiaba con rapidez. Nuevas ideas cruzaban océanos más rápido que las flotas de guerra. Conceptos como soberanía popular, derechos naturales y autodeterminación comenzaron a filtrarse incluso en sociedades profundamente religiosas y jerárquicas. En América, esas ideas encontraron terreno fértil. Las élites criollas, educadas, ricas y cada vez más conscientes de su propia identidad, empezaron a cuestionar un orden que ya no parecía ni justo ni inevitable. España, agotada por siglos de guerras, no supo o no pudo responder con flexibilidad. Cada crisis se afrontaba como una amenaza existencial, no como una oportunidad de adaptación. Cuando estallaron las primeras revueltas, se las interpretó como traiciones aisladas, no como síntomas de un cambio irreversible. Pero el imperio ya no tenía la fuerza ni la legitimidad necesarias para imponer su voluntad en todos los rincones. El colapso no fue inmediato, pero fue definitivo. Territorio tras territorio se separó, no en un acto único de rebelión, sino en una cadena de procesos largos, complejos y sangrientos. La España que había dominado el mundo observó cómo su imperio se deshacía, no por una invasión extranjera, sino por el peso de su propia historia. Y sin embargo, incluso en la pérdida, quedó algo más profundo que las fronteras: lengua, cultura, leyes, creencias. El dominio español había moldeado continentes enteros de una forma que ningún tratado podía borrar. El imperio desapareció como estructura política global, pero sobrevivió como civilización compartida. Así terminó la era del dominio mundial español. No con un estruendo final, sino con un largo eco de gloria, contradicción y legado. Un imperio que, por primera vez en la historia, había unido el mundo bajo una misma corona, y que, al hacerlo, había cambiado para siempre el curso de la humanidad. Tras la pérdida del Imperio americano, España entró en una etapa de silencio histórico que contrastaba brutalmente con los siglos en los que había dictado el ritmo del mundo. Ya no era el centro de los océanos ni el árbitro de Europa.
Era una nación obligada a mirarse a sí misma, a reconstruir su identidad sobre las ruinas de una grandeza que aún pesaba demasiado en la memoria colectiva. El siglo XIX fue un tiempo de confusión y heridas abiertas. El imperio había caído, pero su mentalidad persistía. España oscilaba entre el deseo de modernizarse y el impulso de aferrarse a un pasado glorificado. Guerras internas, cambios de régimen, pronunciamientos militares y crisis económicas marcaron un país incapaz de encontrar estabilidad. La pérdida de las colonias no trajo paz, sino un vacío. Durante siglos, el mundo había sido el horizonte natural de la política española. De pronto, ese horizonte desapareció. Sin embargo, el legado imperial seguía vivo, aunque ya no como dominio político. En América, las nuevas naciones independientes conservaron estructuras administrativas, lenguas, sistemas jurídicos y una cosmovisión profundamente marcada por la herencia hispánica. España dejó de gobernar, pero no dejó de influir. Su huella se volvió cultural, casi invisible, pero extraordinariamente duradera. La lengua española se expandió incluso más allá de los límites del antiguo imperio. Se transformó, se mezcló, adoptó acentos y palabras nuevas, pero mantuvo una raíz común que conectaba continentes enteros. La fe católica, introducida como instrumento de dominio, se convirtió en parte esencial de la identidad de millones de personas. El imperio había desaparecido, pero su espíritu seguía habitando el mundo. En la propia España, la memoria del dominio global se convirtió en una carga ambigua. Orgullo y culpa, nostalgia y silencio. Durante generaciones, la historia imperial fue contada como epopeya o evitada como trauma. Solo con el paso del tiempo comenzó a entenderse en toda su complejidad, no como una simple historia de conquista, ni como un relato único de opresión, sino como un proceso humano gigantesco, lleno de contradicciones, luces y sombras. El mundo moderno, globalizado e interconectado, es heredero directo de aquella primera experiencia de dominio planetario. Rutas comerciales, intercambios culturales, migraciones forzadas y encuentros irreversibles nacieron bajo la expansión española. Fue el primer imperio verdaderamente global y también el primero en enfrentarse a las consecuencias de intentar gobernar la diversidad del mundo entero. España ya no domina los mares ni impone su voluntad a otros continentes, pero su historia demuestra algo más profundo y duradero que el poder militar: la capacidad de transformar el mundo sin saber exactamente qué estaba creando. El imperio nació de la ambición, se sostuvo en la fe y la violencia y desapareció bajo el peso de su propia magnitud. Lo que quedó fue una civilización compartida, imposible de deshacer. Así, la historia de la dominación española no termina con la pérdida de territorios, sino con la comprensión de su verdadero alcance. No fue solo un imperio que gobernó el mundo, sino uno que lo unió por primera vez. Y en esa unión, imperfecta y dolorosa, dejó una marca eterna que sigue resonando en lenguas, culturas y memorias a ambos lados del océano. La desaparición del imperio no significó el fin inmediato de su influencia, sino el comienzo de una etapa más silenciosa y en muchos sentidos más profunda. España entró en el siglo XX como una nación herida, consciente de su pasado desmesurado y de su presente reducido. El recuerdo del dominio mundial ya no impulsaba conquistas. Ahora actuaba como una sombra alargada que condicionaba cada intento de definir el futuro. El trauma de la pérdida colonial se convirtió en una pregunta persistente: ¿qué había fallado? Intelectuales, políticos y militares debatieron durante décadas si el imperio había sido una bendición o una condena. Algunos lo vieron como una misión truncada por la traición y la decadencia, otros como un error histórico que había retrasado el desarrollo interno. España, por primera vez en siglos, dejó de mirar hacia afuera y comenzó a observarse con crudeza. Mientras tanto, el mundo seguía avanzando sobre bases que el propio imperio había ayudado a crear. Las rutas oceánicas abiertas en el siglo XVI se transformaron en arterias permanentes del comercio global. La idea de un mundo conectado, de continentes ligados por intereses comunes y conflictos compartidos, ya no era una novedad, sino la norma. Aquella primera globalización, impulsada por la expansión española,
había cambiado para siempre la forma en que la humanidad se relacionaba. En América, la herencia imperial siguió moldeando identidades. Las nuevas naciones, aunque políticamente independientes, compartían un pasado común que las vinculaba entre sí y con la antigua metrópoli. La lengua permitió un diálogo continuo. La historia, una memoria compartida, a veces conflictiva, a veces nostálgica. El imperio había desaparecido como estructura de poder, pero persistía como un espacio cultural transcontinental. España, aislada durante largos periodos por conflictos internos y decisiones políticas erráticas, vivió décadas de introspección forzada. El recuerdo de haber sido un imperio mundial funcionaba tanto como consuelo como carga. Cada comparación con otras potencias emergentes reavivaba la sensación de haber perdido algo irrepetible. Sin embargo, también comenzó a surgir una comprensión más madura. El poder no siempre adopta la forma de dominio directo. Con el paso del tiempo, la historia imperial empezó a reinterpretarse no solo como una sucesión de conquistas, sino como el primer gran experimento de convivencia, impuesta, desigual y violenta, entre mundos radicalmente distintos. De aquel choque nacieron sociedades nuevas, híbridas, irreversibles. El Imperio español no solo transformó territorios, transformó a la humanidad al obligarla a enfrentarse por primera vez a su propia diversidad a escala planetaria. El dominio del mundo fue, en última instancia, efímero. Ninguna bandera puede permanecer eternamente sobre todos los mares, pero las consecuencias de aquel dominio resultaron permanentes. La lengua que cruzó océanos, las ciudades fundadas en continentes lejanos, las ideas trasladadas junto al oro y la fe, todo ello sobrevivió al imperio mismo. Así, la historia de la hegemonía española no concluye con la caída ni con la retirada, sino con su integración silenciosa en la estructura del mundo moderno. España dejó de gobernar el planeta, pero el planeta que hoy existe no puede comprenderse sin aquel momento en que, por primera vez, un solo poder intentó abarcarlo todo. Y en ese intento imposible dejó una huella que el tiempo, por más que avance, no ha logrado borrar. El tiempo, implacable, fue asentando la historia del Imperio español en una dimensión distinta a la del poder. A medida que avanzaba el siglo XX, la antigua hegemonía dejó de ser un proyecto político y pasó a convertirse en un objeto de memoria, estudio y disputa moral. España ya no era observada como conquistadora, sino como origen de un proceso histórico que había alterado para siempre el equilibrio del mundo. Las generaciones posteriores heredaron un relato fragmentado. Para algunos, el imperio representaba orgullo y grandeza. Para otros, violencia y sometimiento. Pero más allá de juicios simplificados, comenzó a imponerse una comprensión más amplia. La experiencia imperial española había sido un fenómeno total, imposible de reducir a una sola interpretación. Había creado riqueza y destrucción, fe y sufrimiento, orden y caos, todo al mismo tiempo. En América, la herencia imperial siguió evolucionando sin pedir permiso a la historia oficial. Las sociedades nacidas del dominio español continuaron redefiniéndose, mezclando raíces indígenas, europeas y africanas en identidades propias. El pasado común no significaba uniformidad, pero sí un punto de partida compartido. Incluso los conflictos internos, las revoluciones y las diferencias profundas se desarrollaron dentro de un marco cultural que el imperio había dejado como huella indeleble. El mundo contemporáneo, con sus redes globales, sus intercambios constantes y sus tensiones culturales, reflejaba de manera inconsciente aquella primera tentativa de globalización. Lo que en el siglo XVI fue una empresa impulsada por la ambición y la fe, en el presente se manifestaba como una realidad cotidiana. Continentes conectados, culturas superpuestas, historias entrelazadas. El Imperio español había sido el primer ensayo de ese mundo interdependiente. España, ya lejos de cualquier aspiración de dominio, comenzó a reconciliarse lentamente con su pasado. No para glorificarlo sin crítica, ni para negarlo por completo, sino para entenderlo. Comprender que su historia imperial no la definía únicamente por lo que fue, sino por lo que ayudó a crear. El peso del pasado dejó de ser solo una carga y empezó a convertirse en una fuente de identidad compleja,
incómoda pero real. El dominio mundial español fue breve en términos históricos, pero sus efectos fueron extraordinariamente duraderos. Ningún otro imperio había conectado tantos territorios, pueblos y océanos bajo una misma estructura. Ninguno había enfrentado con tanta claridad los límites del poder absoluto. Al intentar abarcar el mundo, España descubrió, quizá demasiado tarde, que el mundo no puede ser gobernado como una sola entidad. Y así, la historia de la hegemonía española se transformó en una lección universal, no sobre la conquista, sino sobre sus consecuencias. No sobre la gloria, sino sobre su fragilidad. Un imperio que nació mirando al horizonte terminó enseñando que incluso el dominio más vasto es transitorio, mientras que las huellas culturales, humanas y simbólicas perduran mucho más allá de cualquier corona o frontera. El imperio se fue, pero el mundo que dejó atrás siguió avanzando, llevando consigo fragmentos de aquella primera experiencia global. Y en ese avance continuo, la sombra de la España imperial permanece, no como poder, sino como origen de una historia que aún no ha terminado de contarse. Con el paso de las décadas, la historia del Imperio español dejó de pertenecer solo a los archivos y a los libros. Se convirtió en una presencia latente, casi invisible, que seguía influyendo en la forma en que millones de personas entendían el mundo, la autoridad, la fe y la identidad. Aquella experiencia de dominio global, aún extinguida como poder político, continuaba proyectando ecos silenciosos sobre el presente. En América, la relación con el pasado imperial fue cambiando de tono. Ya no se trataba únicamente de ruptura o rechazo. Surgió una necesidad más profunda: comprender. Comprender cómo un mismo proceso había producido opresión y mestizaje, violencia y creación, destrucción y nacimiento. Las sociedades americanas no podían explicarse sin el imperio, pero tampoco podían definirse únicamente por él. La herencia española era una parte del todo, inseparable pero no absoluta. España, por su parte, avanzó lentamente hacia una aceptación más serena de su historia. El antiguo relato de gloria ininterrumpida se desmoronó, pero también lo hizo la visión de un pasado reducido únicamente a culpa. Emergió una lectura más compleja, más humana. El imperio fue entendido como lo que realmente había sido: una construcción histórica gigantesca, sostenida por hombres y mujeres concretos, con ambiciones, miedos, creencias y límites. El dominio mundial español ya no se medía por territorios ni por flotas, sino por su capacidad de haber inaugurado una era. Antes de España, el mundo estaba fragmentado en esferas que apenas se rozaban. Después de España, esa fragmentación fue imposible. Continentes que nunca se habían mirado quedaron unidos para siempre, incluso cuando el poder que los había conectado desapareció. Las rutas abiertas, las ciudades fundadas, las lenguas impuestas y transformadas, las leyes adaptadas, todo ello sobrevivió al colapso imperial. Incluso las heridas abiertas por la conquista se convirtieron con el tiempo en parte del relato colectivo de la humanidad. El Imperio español no solo cambió mapas, cambió la conciencia del mundo sobre sí mismo. En ese sentido, su verdadera grandeza y su mayor tragedia fueron la misma cosa. Al intentar dominarlo todo, España reveló por primera vez la magnitud real del planeta y la imposibilidad de someterlo sin consecuencias irreversibles. El imperio cayó, pero dejó tras de sí una lección que aún resuena. El poder absoluto no existe, pero las transformaciones profundas sí. Así, la hegemonía española se disolvió en la historia, no como un fracaso total ni como una victoria eterna, sino como un punto de inflexión. Un momento en el que la humanidad cruzó un umbral sin retorno. Desde entonces, el mundo ya no pudo volver a ser pequeño, ni simple, ni aislado. Y en ese mundo vasto, interconectado y contradictorio, la sombra del Imperio español permanece como un recordatorio silencioso de lo que ocurre cuando una civilización, por primera vez, se atreve a intentar abarcarlo todo. Con el avance del siglo XXI, la historia del Imperio español dejó definitivamente de ser un asunto de poder para convertirse en una cuestión de memoria global. Ya no pertenecía solo a España ni a América, sino al mundo entero. Universidades, historiadores y sociedades comenzaron a mirarla no como un episodio cerrado,
sino como un proceso cuyos efectos seguían activos, influyendo en debates sobre identidad, globalización y herencia cultural. La antigua hegemonía fue reinterpretada como el primer gran choque entre lo local y lo planetario. Antes del imperio, las culturas podían vivir durante siglos sin saber unas de otras. Después, esa ignorancia se volvió imposible. El mundo quedó entrelazado de forma permanente, incluso cuando el poder que había tejido esa red desapareció. España había actuado como catalizador de un cambio que ya no podía revertirse. En América, el pasado imperial se convirtió en una fuente de preguntas más que de respuestas, donde terminaba la herencia y comenzaba la identidad propia. ¿Qué debía conservarse y qué debía superarse? Las respuestas variaron, pero el vínculo histórico permaneció. No como una cadena, sino como una raíz profunda, imposible de arrancar sin destruir parte de lo que se es. España, ya plenamente integrada en un mundo multipolar, comenzó a ocupar un lugar distinto en la narrativa global, no como potencia dominante, sino como origen de una experiencia histórica irrepetible. El imperio dejó de ser una aspiración o un trauma y pasó a ser un legado complejo, compartido y en muchos sentidos universal. El dominio mundial español había demostrado algo fundamental: que el mundo podía ser conectado, pero no poseído; que las fronteras podían expandirse, pero el control absoluto era una ilusión; que la ambición humana, cuando alcanza escala planetaria, transforma tanto al conquistador como al conquistado. Así, la historia de la hegemonía española se integró en una comprensión más amplia del pasado humano, no como excepción, sino como advertencia y precedente. Fue el primer intento de gobernar el mundo como un todo, y en su fracaso enseñó los límites del poder, la fragilidad de la gloria y la permanencia de las huellas culturales. El imperio ya no existe, pero su eco sigue presente en la forma en que hablamos, creemos, comerciamos y nos entendemos. No como una sombra amenazante, sino como un recordatorio silencioso de que la historia no desaparece cuando los imperios caen, solo cambia de forma. Y así, mientras el tiempo continúa su avance implacable, la España imperial permanece inscrita en la memoria del mundo como el origen de una era en la que la humanidad, por primera vez, se descubrió a sí misma como verdaderamente global. La monarquía hispánica, al culminar el siglo XVI y adentrarse en el XVII, se encontraba en la cúspide de su dominio global, consolidando un imperio que abarcaba desde Europa hasta el Nuevo Mundo y Filipinas. La convergencia de poderío militar, riqueza comercial y estrategias diplomáticas sofisticadas había convertido a España en una potencia sin igual, cuyo estandarte flotaba sobre territorios tan diversos como los desiertos de México, las selvas del Perú y los archipiélagos del Pacífico. La corona, consciente de su posición privilegiada, estructuró un sistema administrativo centralizado capaz de supervisar provincias distantes, cada una con su propio virrey, audiencias y capitanías generales, pero todas conectadas por un hilo invisible de lealtad a Madrid y a su monarca. El comercio transatlántico, especialmente, constituyó la columna vertebral del imperio. Los galeones de la Plata, cargados con metales preciosos extraídos de Potosí y Zacatecas, surcaban las rutas que unían América con Sevilla, atravesando tempestades y amenazas de corsarios, llevando consigo no solo riqueza material, sino también cultura, religión y leyes. Estas rutas no solo eran caminos de mercaderías, sino arterias de poder político, donde cada carga transportada reforzaba la autoridad del monarca y mantenía en equilibrio un imperio disperso por océanos y continentes. La creación de flotas regulares y la institucionalización de convoyes protegidos por escuadrones de guerra aseguraron que el flujo de riqueza no se interrumpiera, convirtiendo la logística naval en un arte tan crucial como la diplomacia o la guerra. En Asia, el dominio español se manifestaba en Filipinas, donde la ciudad de Manila se convirtió en un punto neurálgico del comercio mundial. La ruta del galeón de Manila unía la plata americana con la seda y las especias asiáticas, integrando mercados que hasta entonces habían estado separados por océanos y culturas. Este intercambio no solo enriqueció a la corona, sino que también fomentó una fusión cultural sin precedentes. La arquitectura barroca española coexistía con influencias locales.
La gastronomía mezclaba productos de ambos mundos, y las lenguas y tradiciones se entrelazaban, creando sociedades híbridas que testimoniaban la vastedad del imperio. Políticamente, España enfrentaba desafíos constantes, tanto internos como externos. Las rebeliones en Flandes, las intrigas de la corte europea y la competencia con potencias emergentes como Inglaterra y Francia obligaron a la corona a mantener una diplomacia vigilante y alianzas estratégicas. La diplomacia española se caracterizaba por su complejidad. Matrimonios reales, tratados de paz y acuerdos comerciales se combinaban con la amenaza de la fuerza militar, manteniendo un delicado equilibrio de poder en un continente europeo cada vez más fragmentado. Culturalmente, el imperio promovió la difusión del catolicismo como un instrumento de cohesión y control social. La evangelización en América no solo buscaba la conversión de los pueblos originarios, sino también consolidar la presencia española y legitimar su autoridad frente a potencias rivales. Se erigieron catedrales, colegios y misiones, estableciendo un entramado religioso que unía territorios lejanos bajo un mismo sistema de valores y creencias, mientras que la educación y la transmisión de la lengua española servían para reforzar la identidad imperial. Militarmente, España desplegaba ejércitos y armadas a lo largo de sus dominios, asegurando la estabilidad interna y la defensa frente a invasiones extranjeras. La Armada española se convirtió en el símbolo del poder marítimo, proyectando fuerza desde el Mediterráneo hasta el Caribe y el Pacífico, imponiendo respeto y temor a posibles adversarios. La combinación de fortificaciones estratégicas, bases navales y fuerzas terrestres disciplinadas permitió a la monarquía sostener un imperio que, por su extensión, parecía casi imposible de gobernar, demostrando la capacidad organizativa y la visión global de sus líderes. El arte y la ciencia también florecieron bajo esta hegemonía. Mecenazgo, arquitectura, literatura y exploración científica recibieron impulso desde la corona, mostrando al mundo la grandeza cultural del imperio. Cartógrafos y astrónomos españoles trazaron rutas precisas, facilitando la navegación y el comercio, mientras que artistas y escritores consolidaban un estilo barroco que se convertiría en referente universal. Esta combinación de poder económico, militar y cultural cimentó una imagen de España como un imperio que no solo dominaba territorios, sino que también influía en la percepción global de la modernidad y la civilización. Sin embargo, la vastedad del imperio traía consigo vulnerabilidades. La dependencia de la plata americana generó fluctuaciones económicas, y la lejanía de los territorios dificultaba el control efectivo. Las intrigas políticas internas y la resistencia de poblaciones locales desafiaban constantemente la autoridad central, y la competencia con otras potencias europeas amenazaba la estabilidad de los dominios españoles. A pesar de estos retos, la habilidad administrativa, la fuerza naval y la capacidad de adaptación cultural permitieron a España mantener su posición dominante durante más de un siglo, consolidando un legado que sería estudiado y admirado por generaciones futuras. La monarquía hispánica, en su apogeo, representaba no solo un poder territorial, sino un modelo de organización global que unía diplomacia, comercio, cultura y religión bajo un solo estandarte. La extensión de sus dominios, la riqueza acumulada y la influencia cultural conformaron una red de relaciones internacionales inédita que convirtió a España en la primera potencia verdaderamente global de la Edad Moderna, estableciendo precedentes en administración imperial, navegación, intercambio comercial y proyección de poder que marcarían la historia mundial durante siglos. A medida que el siglo XVII avanzaba, los signos del declive comenzaron a ser inevitables para la monarquía hispánica. La extensión de sus dominios, que en otro tiempo había sido fuente de poder y prestigio, se convirtió en un reto administrativo y logístico casi insostenible. La dependencia de la riqueza extraída de América provocó distorsiones económicas, mientras los metales preciosos fluían hacia la península, fomentando una opulencia superficial. La agricultura, la manufactura y el comercio interno languidecían. Esta economía desequilibrada dejaba a España vulnerable frente a rivales europeos que invertían en industria y comercio diversificado. Políticamente, las tensiones internas crecían.
La nobleza, acostumbrada a privilegios heredados y ajena a la gestión productiva, resistía reformas y cambios necesarios para modernizar el Estado. La burocracia imperial, compleja y rígida, funcionaba con lentitud, incapaz de reaccionar con eficacia ante crisis locales o globales. Los virreyes en América, aunque leales, actuaban muchas veces con autonomía, generando conflictos de autoridad y limitando la eficacia del control central. Militarmente, los conflictos se intensificaron. La Guerra de los 30 años drenó recursos y aunque los tercios seguían siendo temibles, el costo humano y financiero fue enorme. Las derrotas parciales, como la de Rocroi, erosionaron la imagen de invencibilidad y demostraron que otros estados europeos habían aprendido a contrarrestar la disciplina española. La presión de potencias emergentes, como Inglaterra y Francia, comenzó a redefinir el equilibrio de poder continental. El imperio ultramarino, aunque todavía próspero, enfrentaba tensiones crecientes. Las élites criollas en América acumulaban riqueza y poder, pero carecían de representación política real. La distancia con la metrópoli y el aumento de impuestos y regulaciones creaban un malestar silencioso que preparaba el terreno para futuros movimientos de independencia. La lealtad que antes sostenía el imperio comenzaba a depender más de la conveniencia que del compromiso histórico. Culturalmente, el imperio mantenía su esplendor. El mecenazgo real continuaba promoviendo las artes, la arquitectura y la literatura, consolidando un legado barroco que reflejaba la grandeza y la complejidad de la monarquía hispánica. Sin embargo, incluso en estas expresiones de poder cultural se percibía la tensión entre la magnificencia aparente y las limitaciones prácticas del Estado. En suma, la parte final del siglo XVII y comienzos del XVIII marcó la transición de un imperio aparentemente invencible a una monarquía que luchaba por sostener su dominio. Las tensiones internas, la presión económica y militar externa y las limitaciones administrativas sentaron las bases de un declive que, aunque prolongado, sería irreversible. Recordando que incluso los imperios más vastos no están exentos de vulnerabilidades inherentes a la magnitud de su poder. Durante la segunda mitad del siglo XVII y comienzos del XVIII, la monarquía hispánica enfrentó una creciente complejidad de conflictos internos que erosionaban lentamente su cohesión. Las tensiones entre la nobleza, el clero y la burocracia se intensificaron mientras las demandas de los virreinatos americanos y de territorios europeos sometidos generaban presiones difíciles de gestionar desde Madrid. La nobleza española, acostumbrada a privilegios hereditarios, resistía activamente cualquier reforma que limitara sus prerrogativas o afectara su poder local, lo que debilitaba la capacidad de la corona para implementar cambios necesarios para sostener un imperio tan vasto. La economía, estrechamente vinculada a la riqueza americana, mostraba signos de fragilidad. La dependencia excesiva de la plata y el oro extraídos de las minas de América provocó inflación, distorsión de precios y descuido de la producción local, tanto agrícola como industrial. La falta de diversificación económica hacía que cualquier interrupción en el flujo de metales preciosos afectara gravemente las finanzas de la corona y su capacidad para sostener ejércitos, flotas y administraciones. Al mismo tiempo, los criollos, cada vez más influyentes y ricos, comenzaron a reclamar mayores espacios de poder, generando un malestar creciente y sentando las bases de futuras aspiraciones de independencia. En el ámbito militar, la presión se intensificó con guerras prolongadas y costosas. La Guerra de Sucesión Española, 1701-1714, no solo fue un conflicto internacional por la sucesión al trono, sino también un reflejo de las profundas divisiones internas. Diferentes regiones y grupos sociales se alinearon con potencias extranjeras según sus intereses, lo que evidenció la fragilidad de la unidad política y la dependencia de la legitimidad dinástica para sostener el control. Las derrotas y los compromisos internacionales obligaron a España a aceptar limitaciones territoriales y a reorganizar su administración, consolidando la transición hacia un Estado más centralizado, pero menos expansivo. Socialmente, la población sufría desigualdades crecientes. Mientras algunos sectores, especialmente en las ciudades y en el comercio transatlántico, acumulaban riqueza,
Amplias capas de campesinos y trabajadores urbanos enfrentaban cargas fiscales elevadas, hambre ocasional y precariedad. La tensión entre los intereses de la corona, la nobleza y los ciudadanos comunes creó un clima de resentimiento silencioso que debilitaba la cohesión interna. La rigidez de instituciones como la Inquisición y el sistema de castas en América, que antes habían servido como mecanismos de control, ahora contribuían a la rigidez social y a la resistencia al cambio. A pesar de estas dificultades, la monarquía hispánica mantenía elementos de grandeza y capacidad administrativa que prolongaban su influencia. La cultura, la religión y la tradición institucional seguían proporcionando cohesión, mientras que la diplomacia y la fuerza militar intentaban sostener la posición internacional de España frente a rivales cada vez más fuertes. No obstante, la combinación de presiones internas, económicas, sociales y externas demostraba que el imperio estaba entrando en una etapa irreversible de transformación, donde la adaptación se volvía más necesaria que la expansión, y donde la estabilidad ya no podía depender únicamente de la riqueza americana o del prestigio histórico de la corona. Durante los últimos años del siglo XVII y el inicio del XVIII, la monarquía hispánica enfrentó crisis sociales y económicas que reflejaban las tensiones acumuladas a lo largo de generaciones. La rigidez de la estructura social, basada en privilegios nobiliarios, un sistema de castas en América y la concentración de poder en la corona, limitaba la movilidad social y generaba resentimiento entre sectores productivos y comerciantes emergentes. La nobleza resistía cualquier reforma que amenazara sus prerrogativas, mientras los campesinos y artesanos soportaban cargas fiscales crecientes y frecuentes hambrunas. La economía, fuertemente dependiente de la riqueza americana, mostraba claros signos de vulnerabilidad. Las remesas de plata y oro mantenían la ilusión de prosperidad, pero no fomentaban un desarrollo sostenible. La producción local, tanto agrícola como manufacturera, se encontraba descuidada, y los desequilibrios provocaban inflación, escasez de productos y descontento social. Los criollos, ricos y educados, comenzaron a cuestionar la autoridad de los virreyes y de la metrópoli, sentando las bases de futuros movimientos de independencia. El deterioro institucional también fue evidente. La burocracia centralizada, diseñada para controlar territorios vastos y dispersos, se volvió lenta e ineficaz frente a problemas locales y crisis repentinas. Los virreyes y funcionarios actuaban con autonomía, a veces en conflicto con las instrucciones de la corona, y la falta de flexibilidad administrativa debilitaba la cohesión del imperio. En Europa, las guerras constantes, como la Guerra de Sucesión Española, drenaban recursos y mostraban la incapacidad del Estado para sostener un dominio expansivo sin sufrir graves pérdidas humanas y financieras. Socialmente, la tensión entre los distintos grupos era cada vez más evidente. La Iglesia mantenía un control moral y cultural, pero la población enfrentaba hambre, enfermedades y desigualdades profundas. La rigidez de las instituciones tradicionales impedía respuestas eficaces a desastres naturales y crisis económicas, generando un clima de malestar que minaba la estabilidad interna. A pesar de estos problemas, España aún conservaba un alto prestigio cultural y diplomático, pero su capacidad de influencia estaba cada vez más condicionada por limitaciones estructurales y por la presión de potencias rivales. En este contexto de crisis, la monarquía hispánica iniciaba lentamente un proceso de adaptación y transformación, consciente de que la riqueza pasada y la fuerza militar ya no bastaban para mantener un imperio de dimensiones globales. La combinación de tensiones sociales, debilidades económicas y presiones externas configuró un escenario en el que el imperio, aunque aún poderoso, mostraba signos claros de vulnerabilidad y la necesidad urgente de reformas profundas para asegurar su continuidad y estabilidad. La llegada de los Borbones al trono español marcó el inicio de un proceso de reformas conocido como las Reformas Borbónicas, diseñado para revitalizar un imperio debilitado y mejorar la administración de sus vastos territorios. Estas reformas se centraron en centralizar el poder, aumentar la eficiencia fiscal y administrativa, y modernizar las instituciones imperiales para responder mejor a los retos del siglo XVIII.
La corona buscó reducir la autonomía excesiva de los virreyes y corregir abusos en la recaudación de impuestos, estableciendo un control más directo desde Madrid sobre las colonias americanas. Se reorganizaron los virreinatos y se crearon nuevas intendencias que reemplazaron estructuras administrativas obsoletas, con la intención de aumentar la recaudación de ingresos y mejorar la gestión de recursos. Esta centralización permitió a la corona supervisar de manera más efectiva la economía colonial y disminuir la corrupción local, aunque también generó tensiones con las élites criollas que veían reducida su influencia tradicional. Al mismo tiempo, se impulsó la reorganización de la marina y la defensa de rutas comerciales, consolidando la presencia española en los océanos y protegiendo las flotas que transportaban metales y mercancías hacia la metrópoli. Las reformas también incluyeron cambios legales y judiciales, destinados a estandarizar procedimientos, limitar los privilegios de grupos locales y garantizar un control más uniforme del imperio. Se promovió la modernización de la administración, con funcionarios profesionales en lugar de cargos heredados, lo que permitió a la corona mejorar la eficiencia y consolidar su autoridad. Además, se fomentó el comercio interno y externo mediante políticas que incentivaban la producción y el intercambio de bienes, buscando reducir la dependencia excesiva de los metales preciosos y estimular un desarrollo económico más equilibrado. Cultural y socialmente, estas reformas reflejaban un intento de fortalecer la identidad imperial y la lealtad al rey, utilizando la educación, la iglesia y la administración como herramientas de cohesión. Se impulsaron programas educativos y de evangelización que unificaban normas culturales y religiosas, asegurando que las poblaciones dispersas mantuvieran un vínculo con la metrópoli. Aunque la implementación no fue uniforme y encontró resistencia, especialmente de sectores acostumbrados a la autonomía o los privilegios tradicionales, las reformas borbónicas representaron un esfuerzo sistemático por adaptarse a los desafíos de un imperio global en el siglo XVIII, combinando modernización administrativa con consolidación política y control económico. Las reformas borbónicas, aunque concebidas para fortalecer la monarquía hispánica, tuvieron consecuencias complejas que alteraron profundamente la relación entre la metrópoli y sus colonias. La centralización administrativa y la imposición de un control más directo sobre los virreinatos provocaron tensiones crecientes entre las élites criollas y los funcionarios peninsulares. Estas élites, que durante siglos habían disfrutado de una autonomía relativa, comenzaron a sentir que sus intereses y privilegios estaban siendo erosionados, lo que generó un resentimiento silencioso y una sensación de desigualdad creciente. El aumento de impuestos y regulaciones, parte de las reformas destinadas a mejorar la recaudación y financiar un Estado más eficiente, fue percibido como una carga excesiva por amplios sectores de la población colonial. Los comerciantes, productores agrícolas y artesanos resentían la presión fiscal y la vigilancia administrativa que limitaba su margen de maniobra, mientras que la metrópoli buscaba maximizar los ingresos sin fomentar desarrollo local sostenible. Esta tensión económica contribuyó a que el descontento social se combinara con la ambición política de los criollos, sentando las bases de futuras demandas de autonomía e independencia. Además, la reorganización militar y la protección más estricta de las rutas comerciales reflejaban la preocupación de la corona por la seguridad y el mantenimiento del poder, pero también evidenciaban la creciente percepción de vulnerabilidad frente a potencias extranjeras como Inglaterra y Francia. Las reformas navales y militares eran necesarias, pero también recordaban a las colonias la dependencia del poder central, reforzando la sensación de subordinación. Culturalmente, las reformas buscaron consolidar la identidad imperial a través de la educación, la evangelización y la imposición de normas legales uniformes. Se promovió la enseñanza del idioma español, la religión católica y valores vinculados a la lealtad al rey, buscando cohesionar una población diversa y distante. No obstante, este impulso centralizador chocaba con tradiciones locales y con la creciente autoidentificación de las élites americanas, que veían su papel en el imperio como esencial pero insuficientemente reconocido. En conjunto, las reformas borbónicas fortalecieron la administración y la capacidad fiscal del imperio,
pero al mismo tiempo generaron tensiones políticas, sociales y económicas que con el tiempo erosionarían la estabilidad colonial. La búsqueda de eficiencia y control provocó un choque entre la autoridad central y los intereses locales, demostrando que incluso medidas diseñadas para prolongar la hegemonía podían acelerar el surgimiento de movimientos de resistencia y la eventual transformación del imperio en territorios independientes. Hacia finales del siglo XVIII, la monarquía hispánica enfrentaba un escenario de transformación y declive que reflejaba tanto los efectos acumulados de siglos de expansión como los desafíos emergentes del mundo moderno. Las reformas borbónicas, aunque habían fortalecido la administración, la recaudación y la defensa del imperio, también habían generado tensiones profundas con las élites locales, especialmente en América. Estas tensiones, combinadas con la creciente influencia de ideas ilustradas y los ejemplos de independencia en otras partes del mundo, comenzaron a erosionar la autoridad de la corona y a preparar el terreno para movimientos separatistas. La presión económica y social en los territorios americanos se intensificaba. Los criollos, formados en instituciones educativas y con acceso a recursos y conocimientos propios, cuestionaban la centralización impuesta por Madrid, mientras que los comerciantes y agricultores resentían los impuestos y restricciones comerciales. La corona, concentrada en mantener su influencia, enfrentaba la paradoja de sostener un imperio cada vez más costoso y difícil de gobernar, en un momento en que su capacidad militar y financiera estaba limitada por las guerras europeas y la competencia de potencias emergentes como Inglaterra y Francia. La independencia de las colonias americanas se volvió inevitable. Los procesos comenzaron de manera fragmentada y se intensificaron durante las primeras décadas del siglo XIX, cuando la influencia de la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos inspiraron a líderes locales a cuestionar la legitimidad de la autoridad española. España, debilitada por conflictos internos y guerras continentales, no pudo reaccionar con eficacia. La resistencia criolla, apoyada por sectores populares y grupos militares formados en el contexto colonial, logró consolidar movimientos de emancipación que transformaron radicalmente la geografía política del continente. A pesar de la pérdida política, el legado cultural del imperio permaneció. La lengua española, la religión católica, las estructuras legales y administrativas, así como la herencia artística y arquitectónica, continuaron configurando la identidad de las nuevas naciones. La monarquía hispánica había dejado una huella profunda y duradera. Aunque ya no gobernaba sobre vastos territorios, su influencia se mantenía en los valores, instituciones y tradiciones compartidas que cruzaban océanos y fronteras. En Europa, España se replegó sobre sí misma, consolidando su territorio peninsular y reorganizando sus instituciones internas. La transición hacia un Estado moderno requería adaptarse a la pérdida del dominio global, redefinir la relación con las colonias restantes y enfrentar los desafíos de la competencia internacional. La combinación de declive político, cambios económicos y tensiones sociales demostró que el imperio, por más vasto que hubiera sido, no podía sostener indefinidamente su hegemonía sin transformarse radicalmente. Así, la parte final del siglo XVIII y el inicio del XIX marcaron la culminación de un proceso histórico. La monarquía hispánica pasó de ser un imperio global a una nación redefinida, portadora de un legado cultural profundo, pero consciente de los límites históricos del poder absoluto. La dominación mundial había sido efectiva durante siglos, pero su fin no significó la desaparición de su influencia. Más bien, transformó la forma en que España y sus antiguos dominios continuarían interactuando con el mundo, dejando lecciones permanentes sobre la expansión, el gobierno y la resiliencia cultural. El cierre de la historia de la monarquía hispánica en el siglo XVIII y principios del XIX evidencia un legado complejo y duradero, que trasciende la mera pérdida territorial para convertirse en una influencia cultural y global de enorme alcance. Tras siglos de expansión, conquistas y administración de un imperio planetario, España experimentó un proceso de replegamiento político, pero el impacto de su dominio se mantuvo en múltiples dimensiones. El legado lingüístico, con la expansión del español, sirvió como vínculo entre continentes, mientras que la religión católica
la organización administrativa y las instituciones jurídicas continuaron configurando sociedades enteras, tanto en América como en Asia y Filipinas. La experiencia imperial también dejó lecciones sobre el poder, la logística global y la interacción entre culturas. España había sido pionera en la creación de un sistema intercontinental de comercio y comunicación que conectaba océanos y continentes, introduciendo una escala de administración, flotas y diplomacia sin precedentes. Esta interconexión inicial del mundo no solo facilitó el flujo de bienes y recursos, sino también de ideas, conocimientos científicos, prácticas culturales y expresiones artísticas que perduraron mucho después del declive político. Las reformas borbónicas del siglo XVIII, con su intento de centralizar el poder, reorganizar la administración y modernizar la economía, evidenciaron tanto la capacidad adaptativa del imperio como los límites de su control. Estas reformas generaron tensiones con las élites locales y crearon condiciones que, junto con la influencia de ideas ilustradas y la observación de procesos de independencia en otras partes del mundo, condujeron finalmente a la emancipación de las colonias americanas. La pérdida territorial, aunque significativa, no borró la impronta cultural, legal y lingüística que España había establecido a través de 3 siglos de dominación global. El Imperio español, aunque políticamente ya no dominaba los océanos, había transformado la concepción del mundo. Sus rutas comerciales, estructuras administrativas y proyectos culturales fueron precedentes que influirían en la configuración de un mundo interconectado. La expansión y posterior declive demostraron que ningún poder podía sostener indefinidamente un dominio absoluto sobre territorios tan vastos y diversos, pero también que las huellas de la hegemonía cultural y civilizatoria podían persistir mucho más allá del control directo. En definitiva, la monarquía hispánica dejó un legado que combina grandeza y lecciones sobre la fragilidad del poder, pero también sobre la permanencia de la influencia cultural. Su historia de conquista, administración y adaptación modeló la identidad de continentes enteros, y su ejemplo sirve como un recordatorio de que la verdadera fuerza de un imperio no siempre reside en la extensión de su dominio, sino en la durabilidad de sus impactos culturales, sociales y económicos en la historia global.